Un segundo modo poético de Pablo Neruda es el del llamado ciclo de las residencias, que abarca poemas escritos durante un par de décadas, de 1925 a 1945, y que es necesario poner en relación con acontecimientos históricos y literarios de gran trascendencia. El triunfo de las vanguardias, y especialmente del surrealismo, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Como Neruda mismo sentenciaría, el mundo ha cambiado y mi poesía ha cambiado. Neruda, cautivado por algunas divisas del vanguardismo como la irracionalidad de la inspiración y la escritura automática, ya había dado muestras de su voluntad experimental en El hondero entusiasta y en Tentativa del hombre infinito. Pero el punto de inflexión que marcará también su consagración internacional será la publicación de Residencia en la Tierra. Se trata de una obra bibliográficamente compleja. La primera parte o sección, con poemas escritos entre 1925 y 1931, los más tempranos en Chile y los más tardíos en varios países de Oriente, donde ejerció misiones consulares, se publicaron en forma de libro en Santiago en 1933. La segunda parte, que contiene poemas escritos entre 1931 y 1935 en Chile, Argentina y España, se publicó junto con la primera en la edición completa de Residencia en la Tierra, aparecida en Madrid en 1935. Residencia en la Tierra refleja un cambio estético y temático que inició un proceso de rehumanización de la poesía en el que Pablo Neruda no solo fue protagonista, sino que sirvió de ejemplo y fue reconocido como modelo por los poetas surrealistas españoles de la generación del 27, especialmente Federico García Lorca y Rafael Alberti. Frente a la experiencia sentimental concreta de la anterior poesía amorosa, hallamos aquí la poetización de una experiencia indefinida, como ha señalado la crítica. La perpetua desintegración de la vida, ese veloz galope muerto, por decirlo con el título de uno de sus mejores textos, que convierte al poeta en un visionario. El discurso literario se configura como un soliloquio obsesivo cargado de dramatismo, de prosaicas enumeraciones y de misteriosas imágenes. Como cenizas, como mares poblándose, en la sumergida lentitud, en lo informe, o como se oyen desde lo alto de los caminos cruzar las campanadas en cruz, teniendo ese sonido ya aparte del metal, confuso, pesando, haciéndose polvo en el mismo molino de las formas demasiado lejos, o recordadas o no vistas, y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra se pudren en el tiempo infinitamente verdes. Los poemas son demasiado extensos para leerlos completos aquí, pero en el conjunto de la primera parte de Residencia en la Tierra destaca también, por su contraste con las composiciones de los 20 poemas de amor, el Tango del Viudo, recreación del final de una tempestuosa relación erótica y excelente muestra del prosaísmo o antilirismo como modo de convertir en poéticos los elementos más insospechados. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración, oída en largas noches sin mezcla de olvido, uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo, y por oírte orinar en la oscuridad en el fondo de la casa, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada, cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo, y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente, llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, substancias extrañamente inseparables y perdidas. De la segunda parte de Residencia en la Tierra podemos destacar Barcarola, un buen ejemplo del modo discursivo en que el poema va creciendo a partir de una idea inicial. Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón,
tu fina boca, tus dientes, si pusieras tu lengua como una flecha roja allí donde mi corazón polvoriento golpea, si soplaras en mi corazón, cerca del mar, llorando, sonaría como un ruido oscuro, con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias o bocinas de Puerto Triste. Si tú soplaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco al borde de la espuma, en mitad del viento, como un fantasma desencadenado a la orilla del mar, llorando. Entre octubre de 1935 y enero de 1936, Neruda fundó y dirigió en España la revista Caballo Verde para la Poesía, en cuyo primer número publicó una especie de manifiesto con el título de Sobre una poesía sin pureza. Leo algunos fragmentos especialmente reveladores. Es muy conveniente, en ciertas horas del día o de la noche, observar profundamente los objetos en descanso. La confusa impureza de los seres humanos se percibe en ellos, la agrupación, uso y desuso de los materiales, las huellas del pie y los dedos, la constancia de una atmósfera inundando las cosas desde lo interno y lo externo. Así sea la poesía que buscamos, una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos. Quien huye del mal gusto cae en el hielo. Sobre una poesía sin pureza debe entenderse en el contexto de los debates en torno a la poesía de los años 20 y 30 y en particular como reacción al concepto de poesía pura que defendían otros autores, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez. La última frase no puede ser más reveladora. Quien huye del mal gusto cae en el hielo. Ese cambio estético y temático se vio después acentuado por la experiencia directa de ciertos acontecimientos históricos, y el ciclo de residencia en la tierra siguió creciendo con los poemas escritos durante la Guerra Civil Española, reunidos en España en el corazón, 1938, y con otras composiciones que acabaron formando el volumen titulado Tercera Residencia. Ahí se percibe claramente una dimensión política que andando el tiempo se convertiría en un elemento crucial de la estética nerudiana. Uno de los mejores ejemplos de esa transformación ética y estética ante los acontecimientos de la historia del mundo, un mundo violento y extraño como lo definió el mismo Neruda, es el poema Explico algunas cosas, que podemos escuchar en la voz de su autor, con algunos ligerísimos cambios orales con respecto al texto de las ediciones. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael, Federico? ¿Te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante.
mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles.